quiero contarles que hace 8 días todavía era septiembre y yo cumplí en septiembre. Y hace 8 días me hicieron la última celebración. Nos celebraron en la casa de mi esposo, mis suegros, mis cuñados, a 4 que cumplimos en septiembre. Imagínense, pobrecitos. Entonces ellos ya se ahorran y compran una sola torta y nos invitan a todas mujeres, pero resulta que, pues obviamente entre nosotras también nos damos regalo y me regalaron ese día una chocolatina de Hornitos, era la chocolatina. Y entonces estábamos ahí en un compartir y yo dije, les avisé a todos, voy a sacar mi chocolatina, voy a comerme mi chocolatina y no le voy a dar a nadie, porque es mi chocolatina. Entonces saqué la chocolatina y Pipe y Paula me hicieron caras, ahí se vio claramente a quién amo más. Le di un pedacito a Pipe, le di otro pedacito a Paula y otro pedacito me lo comí yo. Un pedacito y volví y la guardé porque estos me quitan mi chocolatina y no lo voy a permitir. Me la quiero comer sola, en mi casa, así de envidiosa soy. Y bueno, estábamos en la mesa compartiendo, charlando, cuando yo empecé a sentir mis ojos muy extraños, pesados. Y yo sentía los ojos cada vez más pequeños, pero estábamos a la mesa todos, éramos 11 personas, y pues nadie me decía nada, yo estaba tranquila. De repente Paula estaba al lado mío y yo volteo a mirar a Paula por algo y Paula me dice, ¡oh, mamá! Y yo, ¿qué pasó? Resulta que tenía absolutamente inflamados los ojos. Parece ser que lo que traía esa chocolatina, en realidad por ser envidiosa, me produjo alergia. Esa chocolatina tenía macadamia y tenía marañón. Yo creo que fue el marañón. Por favor, cuando me vaya a dar algo, por favor que no tenga ni macadamia, ni porque le cogí susto a todo eso. Por supuesto, nos asustamos, yo fui a verme al baño y tenía esos ojos chiquiticos y yo decía, oiga, ¿por qué nadie quería que me muriera o qué? Nadie me dijo nada, todos me veían esos ojitos chiquitos y nadie me decía nada. Generó una crisis en ese momento para nosotros. César me decía, ¿pero qué sientes? ¿Pero qué tienes? Yo decía, realmente no siento nada, lo único que siento es los ojos chiquitos. Y se me empezaron como a poner negros los ojos. Yo me fui al baño a revisarme el cuerpo, a ver si tenía algo, no tenía nada más. Finalmente me atendieron en casa, me mandaron un medicamento para la alergia. Gracias a Dios me comí solo un pedacito. Yo me quería comer toda la chocolatina, pero dije, no me la voy a comer después sola. Gracias a Dios que no me la comí. Pero generó algo de crisis para nosotros. Fuimos a la casa, me recosté un rato, cuando me desperté ya no tenía, porque tenía solamente aquí arriba inflamado, cuando me desperté ya tenía todo el ojo inflamado. Ahí fue cuando César dijo, porque inicialmente yo le dije, no, pues esperemos, eso decimos nosotros, ¿cierto? Esperemos. Y ya cuando César me vio así, dijo, no vamos a esperar, vamos a llamar al médico. Bueno, me medicaron y finalmente, gracias a Dios, todo bien, tengo que mirar qué es realmente lo que me produce esa alergia, pues para estar más prevenida. Pero me generó crisis, nos generó crisis en la casa, Paula estaba angustiada, Felipe también, yo les decía, pues tranquilos, me siento bien, realmente no siento nada extraño. Y días después, hablaba con César y yo le decía, qué frágil es la vida y qué frágil es la salud, porque tú estás un día muy bien y al otro día de repente puede hacer que tu salud dé un giro, que tus finanzas den un giro, que algo en tu casa dé un giro y entramos en crisis. Algo se puede desordenar y cuando algo se desordena en el transcurso normal de la vida nos genera una crisis, ¿verdad? Cualquiera que sea, digamos que la situación que vivamos fuera del curso normal de las cosas nos genera crisis. Y eso de la salud, pues fue una crisis pequeña para nosotros. De pronto para ti es en las finanzas. Traías un trabajo juicioso, fijo, contrato laboral, el supersueldo, y de un momento a otro llegas al trabajo y te dicen, pase por recursos humanos. Y entonces usted piensa que lo van a ascender, pero resulta que lo van a ascender a desempleado, ¿sí? Entonces genera crisis, ¿cierto que sí? Nosotros pasamos por eso alguna vez y generó crisis. Y hablando de metanoia,
Nosotros, después de escuchar y de aprender si lo que seguíamos es nuestra voz, la voz del enemigo o la voz de Dios, nosotros necesitamos aprender a caminar también en medio de las crisis, en medio de las situaciones que se nos presenten. Y la pregunta sería, ¿cómo vivimos esas situaciones que desordenan nuestra vida? ¿Las vivimos en crisis o las vivimos en Cristo? Y esa es la pregunta con la que vamos a empezar hoy. Y de hecho así se llama este tema que empezamos hoy. ¿En Cristo o en crisis? Esos momentos críticos de nuestra vida son esa evidencia de que necesitamos un cambio. Ayer estábamos ahí en un compartir y hablábamos y nos decía alguien, no, ese hombre en una crisis se vuelve loco. Hay personas que cuando entran en crisis, yo tengo una tía, pero no le vayan a contar. Ojalá no vea este video. No, pues que lo vea, pero no este pedacito. Hay una tía, hermana de mi mamá, que cuando sucede algo inesperado, ella entra en crisis y empieza a gritar como loca y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Y la única manera que han encontrado mis tíos de calmarla es con una bofetada. No hay forma más. Y eso se ve raro, solo lo hacen ellos, que son hermanos y se aman, pero es la única forma en que ella vuelva en sí. Mi hermana Marta, ustedes la conocen, cuando sucede algo bueno o malo, ella se desconecta y se desmaya inmediatamente. Así sea una sorpresa bonita, ella se desconecta y cae. No sabemos a veces en medio de las crisis cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar. Como hijos de Dios, ¿cómo deberíamos reaccionar ante las crisis? Como hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos pensar? ¿Lo hacemos conforme a la sabiduría terrenal o lo hacemos conforme a la sabiduría de Dios? Estamos acá todo un año, hemos recibido palabra, adoramos, ángeles se unen hoy y mejor dicho, y aquí levantamos manos, pero en momento de crisis afuera, ¿qué hacemos? Ustedes saben que mis hijos y Valentina, la adoptada le digo yo, están ahorita misionando en Putumayo. Y Putumayo en Colombia pues es una zona de guerrilla, es una zona difícil, es una zona compleja, pero ellos partieron ayer, iban en carros particulares y se fueron por la mesa. Y hubo un accidente tremendo en la mesa. ¿Vieron las noticias? Un bus se estrelló, parece que perdió los frenos, bueno, hubo 5 muertos, 20 y pico de heridos, un bus de estudiantes. Y una tía mía llamó a mi mamá y le dijo, ¿usted ya vio noticias? Y mi mamá le dijo, no. Entonces le dijo, préndale el noticiero. Y mi tía se puso a llorar, porque ella pensó que Pipa y Paula iban en ese bus. Y lloraba y lloraba, y mi mamá le decía, pero tranquila, ellos no se fueron en bus. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Y yo dije, bueno, por lo menos quieren a mis hijos. Aunque sea los quieren. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos frente a las crisis? No está mal estar en crisis, iglesia. A veces pensamos que nos pasa algo que nos cambia el curso de la vida y es lo peor que nos puede pasar. Muchas veces esa crisis es lo que te acerca a Dios. Muchas veces esa crisis es lo que te lleva a buscar la presencia del Señor. Entonces no está mal que tú estés pasando crisis o que vayas a pasar. Porque te tengo una noticia, si hoy no estás pasando crisis, tranquilo, porque vas a pasar. Y si estás pasando crisis, tranquilo, porque vas a salir de ahí. Eso va a pasar. Eso dice la palabra. Estamos en este mundo y aunque ande, no que me van a sacar del valle de sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a pasar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? No está mal, pero lo importante es decidir en medio de la circunstancia, ¿tú qué haces? Y eso tiene que ver mucho con lo que hablamos los domingos pasados. Porque si tú solamente te has enfocado en escuchar tu propia voz, si tú solamente te has enfocado en escuchar lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dice el sistema, tú vas a vivir de crisis en crisis. Por eso tú necesitas dar la vuelta de 180 grados y escuchar es lo que Dios tiene para decirte. Es la única manera, iglesia, de sobrevivir hasta que el Señor vuelva por nosotros. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy viviendo en crisis o en Cristo fácil?
Cuando moldeo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios y no trato de manipularla conforme a lo que necesito, estoy viviendo en Cristo. En toda la palabra, miren, la palabra, hay una integralidad en la palabra maravillosa. Claro, hay leyes morales, hay leyes espirituales, hay leyes sociales, pero la palabra es una sola. La palabra es una sola y nuestra centralidad es Cristo. Pero hablemos en la práctica. Hay 3 crisis que generalmente vivimos los hijos de Dios y los que están afuera también, aquellos que todavía no han abierto su corazón a Cristo. Y vamos a empezar con la primera crisis que nos desestabiliza a todos. De hecho, es una de las mayores crisis del tiempo moderno y es la crisis emocional. Hoy estamos frente a una realidad donde ha avanzado con enorme prontitud las crisis emocionales que llevan a crisis psicológicas y a crisis psiquiátricas. Como nunca antes hay casos de ansiedad y depresión medicadas. Gente, probablemente usted esté acá y esté siendo medicado por temas de ansiedad, temas de depresión, temas de ataques de pánico. Es una de las crisis que más desestabiliza al ser humano. Una persona puede tener todo en lo económico, puede tener una familia establecida, puede tener una iglesia, un ministerio, pero cuando entra en crisis emocional, absolutamente todo se destabiliza. Y también se los digo con vivencia propia, porque ustedes saben que hace unos años mi esposo empezó a tener ataques de pánico y realmente desestabilizó todo en la casa y también acá en la iglesia. Tuvimos que hacer algunos cambios en ese tiempo mientras César salía digamos que de esa situación. Como hijos de Dios nosotros sabemos mucho de fe, pero poco nos han enseñado de gestión emocional. Nos han enseñado muy poco. Lo hemos hablado muchas veces, no es la primera vez que lo hablamos en este altar, sobre esas crisis emocionales y la gestión de esas emociones. Y qué difícil es poder incluso expresar nuestras emociones. Qué difícil es ponerle nombre a las emociones. Hace poco tuvimos una discusión con César, no vaya a creer, nosotros casi no peleamos, por ahí una vez diaria. Los sábados. Y entonces yo le decía a César, explícame tú qué sentiste. No, pues es que yo pensé. No te estoy preguntando qué pensaste. Te estoy preguntando qué sentiste. Me tuvo como 10 minutos diciéndome que él pensaba y pensaba y pensaba. Y yo le decía, es que no quiero saber lo que pensabas. Quiero saber qué sentiste. Saben que es difícil decir qué sentimos porque a nosotros no nos enseñaron a decir lo que sentimos. A nosotros nos enseñamos que hay solo 2 estados emocionales, bien y mal. ¿Y usted cómo está bien? ¿Y usted cómo está mal? En la inmunda, ¿cierto? Pero no nos enseñaron digamos que a reconocer si estoy triste, si estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy alegre, si estoy complacido. No nos enseñaron a eso. Pero cuando nosotros vemos esa centralidad en Cristo, cuando nosotros vemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque acuérdese que Cristo es el Evangelio, la buena noticia, allí cuando nosotros tenemos claridad del Evangelio, es cuando nosotros vamos a poder tener una real gestión de nuestra alma. Nosotros les recomendamos a la mayoría que vayan a terapia. Es excelente, pero yo tengo que decirles una vez más, que terapia sin Cristo solo es un parche puesto en el corazón. El único sanador es Cristo. La terapia te ayuda a conocerte, te ayuda a identificar cosas, pero tú tienes que traer todo eso a Cristo y decirle, ¿y ahora qué hago con todo este paquete? ¿Ahora qué hago con todas estas emociones? ¿Cómo las centralizo en ti? Solamente en Dios es que nosotros vamos a poder tener una real sanidad del alma. Tenemos un problema como iglesia, ahorita César lo decía, el diablo divide, Cristo trae unidad. Y durante años y años nos han enseñado a estar dividiendo lo secular y lo espiritual. Un pensamiento que viene de los griegos. Los griegos nos enseñaron, por supuesto allá desde Grecia hacia acá, pero nosotros recibimos esa enseñanza, que hay cosas seculares y hay cosas espirituales. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿y tú qué trabajas? No, yo trabajo en lo secular.
¿Y tú en qué trabajas? No, yo trabajo en el ministerio. El pensamiento hebreo es completamente diferente. El pensamiento diferente de hebreo es que en lo secular está Dios y en lo espiritual también está Dios. Por eso en el trabajo ellos adoraban, por eso David, siendo pastor, adoraba, porque en todo lado estaba Dios. Y ese pensamiento griego nos ha hecho un daño terrible, porque creemos que afuera podemos hacer lo que queramos, porque es que Dios está es en lo espiritual. Pero en el trabajo allá no está Dios, entonces yo robo, entonces yo pierdo el tiempo, entonces yo le hablo mal a mi jefe. Pero en la iglesia sí le hablo bien al pastor, porque es que la iglesia sí es de Dios. Un daño absolutamente terrible. Pero en cuanto a la gestión del alma, nos han enseñado todo el tiempo a dividir el alma del espíritu. Y entonces hay cosas que solamente son almáticas y hay cosas que solamente son espirituales. Pero es que eso nunca lo dice la palabra. Tanto así que dice que la palabra, Hebreos 4:12, gracias. Toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta dividir. O sea, si penetra hasta dividir es porque están juntos. El alma y el espíritu están ¿cómo? Juntos. Porque es que con nuestra alma es que nosotros nos conectamos a Dios, con nuestras emociones, con nuestra forma de expresarnos. Pero nos han enseñado que no sea almático. ¿Ha escuchado esa palabra? Uy, yo la he escuchado. No sea tan almático. Y si no fuéramos almáticos, ¿cómo expresamos nuestra adoración a Dios? ¿Cómo expresamos nuestro amor? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo agradecemos si no fuera con nuestras emociones? Ahora, tenga en cuenta esto, ojo. El objetivo de la salvación no es el espíritu. El objetivo de la salvación es el alma. Es el alma. Es lo que Romanos 12, 1 y 2, es lo que está siendo transformado. No deberíamos darle menor peso al alma porque es que el alma es en lo que más invertimos tiempo mientras estamos en esta tierra. Sea que estés en Cristo o sea que estés en crisis. Es a lo que más le dedicas tu tiempo en la vida. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es por lo que vino Cristo, el alma. Entonces, ¿cuál es el problema realmente cuando decimos es que es muy almático? ¿Sabes cuál es el problema? Que no hemos rendido nuestras emociones a Cristo. Que nuestras emociones no están sometidas a la palabra. Que no hemos entregado y rendido todo lo que somos y todo lo que pensamos delante de la presencia del Señor. Por eso, una persona sin Cristo es una loca suelta. Perdóneme la expresión, pero es así. Una persona sin Cristo afuera mata en un segundo a cualquiera. Y en un momento, y de pronto la persona era muy buena, pero en un momento de crisis, de estrés, le pegó un golpe y lo mató. ¿Ha escuchado testimonios de esos? Porque sus emociones no es, o de pronto una persona sin Cristo entra en crisis y se quita la vida. Porque no tiene un fundamento, porque no tiene a quien entregar su vida, su cuerpo. El alma es supremamente importante, iglesia. ¿Cómo alimentas el alma? Ya lo vimos. YouTube, compra cassette, no, ve y mira las otras dos predicaciones. ¿A qué voz estás escuchando? ¿A quién estás sometiendo tu vida? ¿A lo que dice Instagram? ¿Saben que si yo pudiera volver el tiempo atrás? Yo creo que a mis hijos yo no les hubiera dado celular tan temprano. Y no, jamás les di gracias a Dios. Es algo que le agradezco a Dios, que cuando mis hijos eran pequeños, no habían o sea, los celulares solo los tenían los que tenían buena plática. Entonces no había celular en mi casa, ni siquiera yo tenía, solo César por el trabajo. Gracias a Dios. Después ya cuando cumplieron, no sé, 14 años, 13 años, ya tuvieron ellos celulares. Y aunque ya eran un poquito más grandes, yo hoy día digo, si hubiera podido retrasar ese tiempo. Ay, pero pastora, la tecnología sí es muy importante. Pero si yo pudiera volver el tiempo atrás, yo retrasaría ese espacio de tiempo para mis hijos.
que tuvieran, de hecho ustedes han visto que los grandes potentados de la tecnología no le dan celulares a sus hijos. Y eso es algo increíble. Eso es algo increíble. ¿Cómo estamos gestionando nuestra alma? ¿Cómo estamos gestionando eso que es tan importante y tan vital en nuestra salvación, en donde enfocamos la mayor parte del tiempo? Miren que hay quienes gestionan su cuerpo, van a un gimnasio, salen a trotar y eso está bien. Pero el cuerpo sí es algo que no tiene ninguna esencia en Cristo. Es algo que polvo eres, dice la palabra, y polvo te convertirás. Ahora, por favor, cuide su salud, salga a trotar, haga ejercicio, levante pesas para que su masa muscular se fortalezca y cuando usted esté viejito le pueda seguir sirviendo al Señor. Amén. Pero en lo que nosotros debemos enfocarnos es en el alma. Y en toda la creación y en todo, desde Génesis hasta nuestros tiempos, hay dos plataformas en las que se mueve el mundo espiritual. Una es antes de la caída de Adán y Eva y otra es después de la caída de Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva, la plataforma era solo amor. Después de la caída de Adán y Eva, la plataforma fue temor. ¿Saben qué es temor? Es que venga alguna circunstancia y yo no tenga las herramientas para poder manejar esa circunstancia. Entonces yo no sé si usted ha visto mamás que el niño se cae, se golpea y la mamá grita más que el niño. ¿Sí las ha visto? Yo las he visto. ¿Por qué? Porque hay temor, porque no sé cómo manejar el golpe, porque no sé, a mí se me caen los chinches porque se caen papás, perdónenme, se caen arriba en Goodland, se caen, se golpean. Y yo me quedo mirándolos. Y yo sé que de pronto se pegaron duro. Pero yo los miro y el Señor te levanta de cualquier caída. Y los chinitos me miran como, y las profes me miran como, a lo bien, pastora. Y el otro día se estrellaron Samantha y Samara. Se estrellaron. Y Samara había tenido hace no sé cuántos meses un golpe muy fuerte en la cabeza. Ella se alcanzó a fracturar el cráneo. Tuvo una fisurita ahí en el cráneo. Entonces Ruth ya iba a empezar a gritar. Sí, ay, Ruth está acá. Ah, está en clase. No le cuenten. Ruth ya iba a empezar a gritar. Y yo fui y las levanté a las 2. ¿Qué les pasó? Ay, me caí. Ay, bendito sea el Señor. Dale gracias a Dios por tu caída. Y Ruth me miró así como, ¿qué le pasa? Ella gritó, Samara. Provocaba como a mi tía. Como cogerla como a mi tía. Porque a veces no sabemos, ante el temor, no sabemos cómo manejar las crisis. Nos cuesta manejarla. Y iglesia, si hay una situación que todavía te está causando dolores, porque tú todavía no se las has entregado al Señor. ¿Qué es lo que te está generando todavía dolor en el corazón? ¿Una infidelidad? ¿Un abuso? La falta de papá, la falta de mamá. ¿Qué hay en tu corazón en este momento que no te deja tener una plena relación con Dios? Que no te deja ver a Dios como Él es, que no te deja ver a los demás como Él es. César decía, el diablo divide, Cristo quiere unir, pero si hay algo que es complicado son las relaciones en la iglesia. Iglesia, llámele trabajo, llámele como sea. ¿Por qué? Porque hay heridas en nuestro corazón que necesitamos aprender a gestionar. Gálatas 2:20, yo sé que usted la conoce, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ese amor es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No significa que mi alma murió y dejé de sentir, sino que ahora por ese amor mis emociones viven conforme a lo que vive Cristo en mí. Amén. Entonces nuestras emociones tienen que manejarse de acuerdo al carácter de Cristo. De acuerdo, hay gente que viene, pastores, ¿qué será que tengo que perdonar a mi papá? ¿A lo bien? Ay, yo no había vuelto a decir esa palabra, perdón. ¿En serio?
Lee la palabra y dice que tienes que perdonar. ¿Por qué le preguntas eso al pastor? Pastor, es que verdad que tengo que pagar los impuestos. Mi amor, no robarás, dice la Biblia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que pasa? Que no queremos hacerlo. Escuche esto. Cuando el amor crece, el miedo desaparece. Cuando el amor crece, el miedo desaparece. Cuando mi plataforma es el temor, yo estoy en modo supervivencia. Y usted ha visto gente en modo supervivencia. Que usted va en el bus, en el carro, en el taxi, y cualquier persona que lo mira mal, usted ya explota. Está en modo supervivencia. ¿Qué me mira? O en el Transmilenio vaya y que lo empujen, imagínese. ¿Usted ha visto peleas en el Transmilenio de mujeres que se mechonean? Ojo con que ustedes salgan por ahí en un video de esos. Ojo, pilas. O separándolas, orando por ellas. Señor, en el nombre de Jesús. Cuando estoy en modo temor es supervivencia. Yo no me la dejo montar de nadie. A mí nadie me la monta, a mí nadie me hace esto, a mí nadie me roba, a mí nadie. Supervivencia, o sea, todo el mundo está contra mí y yo no me voy a dejar de nadie porque yo puedo. Y no importa lo que diga Cristo, es lo que yo diga y punto. Pero cuando tú estás en modo amor, cuando tú estás en modo amor, estás en modo abundancia. Cuando tú estás en modo amor, tú dices, es que Él ha prometido que nada me hará falta porque Él es suficiente. Él ha prometido que si yo estoy en Cristo ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Cuando yo estoy en modo amor puedo perdonar porque puedo ver al cabezón del baterista, pobrecito. Le tengo misericordia, le tengo amor. Entonces es diferente estar en el temor de que todo el mundo me odia y todo el mundo me va a acabar, a estar en modo amor. Y necesitamos hacer esa metanoia, ese cambio. Pregúntate, ¿en dónde está conectada tu alma? ¿A la orfandad del mundo o a la paternidad de Dios? ¿Dónde estás? Pregúntate. Pregúntale, mira al que tiene al lado y mira a ver si está en modo supervivencia o modo amor. Diga, ¡ja! Acá lo chévere es que se hacen las familias. Entonces pueden decir, ¡ja! Usted como César los sábados está en modo supervivencia. Con Cristo amor, sin Cristo temor. Con Cristo amor, sin Cristo crisis. Amén. Solo Cristo puede ordenarnos, iglesia, adentro, afuera. Solo Él. Solo Él. ¿Saben que necesitamos tomar control de nuestra alma? ¿Saben qué decía el salmista? Alma mía, alaba al Señor. O sea, no es si tiene ganas o no tiene ganas. No es si está lloviendo o está haciendo sol. No es no, es que bendices. Y nosotros necesitamos tomar control de nuestra alma. ¿Cuántas personas aquí todavía no han podido perdonar lo que su papá les hizo hace 80 años? ¿Cuántas personas aquí no han podido soltar el rencor de la profesora de kinder? Dani. ¿Cuántos? A veces nos agarramos, iglesia, de unas cosas que hoy día ya no tienen sentido, que dolieron tal vez en el momento, claro, que nos generaron traumas, pero que hoy en Cristo nosotros podemos tener sanidad. Amén. Usted no necesita un medicamento, usted necesita a Cristo. Usted no necesita una pasta para dormir, usted necesita poner en orden su vida delante del Señor. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos. Les ruego, dice Pablo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Preséntense delante del Señor. Traigan el dolor delante del Señor. Traigan la falta de perdón delante del Señor. Porque es que aquí cantamos, te esperaré sin falta, con vestiduras blancas, pero el corazón. ¿Cómo está el corazón? Ven y trae delante del Señor todo eso que está en tu corazón. Todo eso, ese remolino de pensamientos en tu cabeza, preséntalas una y otra vez. Entrénate como hijo. Yo cumplí 45 años. Yo sé que no se me notan, parecen 20.
pero han sido 45 años entrenándome en la orfandad. Entrenándome en el no puedo, no soy, no tengo, no soy digna. Necesito empezar a entrenarme en la paternidad de Dios. Soy amada, soy cuidada, soy justificada, soy salva, sí puedo. Necesito entrenarme. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que papitos que estamos acá hemos también entrenado a nuestros hijos en la orfandad. Ayer di clase de danzas arriba y una niña decía, es que no puedo. Y yo le dije, momento de reflexión, porque en realidad yo no estoy aquí para darles clase de danza. Eso le toca a Paula, pero Paula está de misión. Les dije, momentos de reflexión, vengan para acá. Ustedes sí pueden. Y de ahora en adelante, esa palabra la vamos a eliminar de acá. Y ahora vamos a decir, qué reto. Y entonces ustedes cuando no puedan hacer algo van a decir, qué reto esto. Y entonces les puse otro ejercicio y empezaron, uy, pastora, qué reto. Y yo, sí, porque tenemos que entrenar a nuestras generaciones en paternidad, en que Jesús les ama, en que Jesús les cuida. Imagínense nosotros con el nido vacío por 10 días, si no entrenáramos a nuestros hijos que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos. Hoy están ellos sirviendo por allá en un lugar que yo no conozco, César sí por trabajo, pero está lleno de guerrilla. ¿Cómo pudiera yo mandar a mis hijos allá si no sé que Dios es su papá y que no duerme el que los cuida? Entonces necesitamos empezar a hacer memorias. Necesitamos empezar a hablarnos bien, hablarnos bonito, hablarle al otro bonito. A decirle, no, espera, sí puedes. Ven, sí puedes también sanar. Es una decisión, iglesia, en lo emocional. Entonces, cuando tú dejas de escuchar la voz de Satanás, la voz del enemigo y empiezas a escuchar la voz de Dios, tu entorno y tu vida empieza a cambiar. Eso en la crisis emocional. Siguiente crisis que nos desestabiliza a todos, la financiera. ¿Puede decir usted amén? Ay, aquí casi no. Para los que nos ven en YouTube, las crisis financieras que nos desestabilizan. Una vez que nosotros descubrimos los medios por los que Dios habla, necesitamos quitar obstáculos de nuestras vidas, iglesia. Hay obstáculos que interrumpen la plena comunicación con Dios. Y saben que el enemigo sabe del potencial que tiene un creyente cuando escucha la voz de Dios. César hace 8 días decía, si su hijo llora, usted le reconoce la voz a su hijo. Pueden haber 20 chinos llorando, pero usted sabe cuál es el suyo. Entonces no hay un potencial mayor en la vida de un hijo de Dios que aprender a reconocer la voz de Dios y quitar distracciones. Y si hay algo que nos distrae, iglesia, al propósito es el área financiera. Si hay algo que aparta al Hijo de Dios es la vida financiera. ¿Cómo nos bloquea eso? ¿Cómo veo yo a diario personas con llamado, con propósito, pero absolutamente sordos por el área financiera? Estamos en un sistema multitasking, multitarea. Los celulares, los computadores, los carros, la lavadora. El otro día una persona estaba en mi casa y dijo, pastora, ¿me puedo conectar a su Wi-Fi? Es que voy a poner a andar la lavadora. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, es que mi lavadora la prendo por Wi-Fi. ¡Oh! Y yo, ¿por qué no tengo una de esas? ¿Qué pasa, César? Necesitamos una de esas. Estamos acostumbrados a múltiples tareas, a que entre más tareas hagamos al tiempo, y tenemos un dicho y es que las mujeres somos multitarea, los hombres si les pone más de 2 se bloquean. Pero usted puede estar manejando, hablando por teléfono, escuchando la prédica y haciendo 1000 cosas. Pero cuando nosotros venimos a ver lo que quiere Jesús, dice, una sola cosa te es necesaria. Cuando le dice a Marta y a María, Marta, Marta, te veo tan afanada, te veo tan turbada, pero
una sola cosa. Saben que si hay algo que nos aparta a nosotros de escuchar la voz de Dios son las notificaciones del celular. Pues yo no sé ustedes que son tan santos, a mí. Si yo estoy orando y empiezan a entrar notificaciones, yo me voy por ahí. Ya descubrí cómo quitarlas, ya las quité. Perdóneme si no le contesto al momento, le voy a contestar después. Ya quité las notificaciones porque sí muchas veces he entrado en conversación con Dios, pero me empiezan a entrar mensajes. Y entonces yo empiezo a responder. Y al final se me fue el tiempo de mi devocional contestando mensajes. Y ya digo, ay, no tengo la lavadora de Wi-Fi, me tocó pararme a hacer oficio, ya no tengo más tiempo. Necesitamos desarrollar habilidad para contemplar a Dios. Pero el área financiera nos saca de eso. Porque el sistema nos dice que tú tienes que estar haciendo muchas cosas o si no eres improductivo. Que tú tienes que estar trabajando, teniendo 5 empresas, 3 trabajos, 4 ingresos o si no eres absolutamente improductivo. Cuando yo tengo un Dios que dice que mientras tú duermes, Él te provee. Que Él le quita a los impíos para dárselo a ti. Eso dice la palabra. Pero como el sistema nos lleva a 1000, tengo que hacer. Y entonces el trabajo o el dinero se vuelve un ídolo. ¿Se acuerdan? No, ustedes no. Los de alabanza, en un devocional. César nos explicaba que un ídolo no era solamente algo hecho de cerámica artesanal, sino que un ídolo es todo aquello que nos aparta la mirada de Dios. Es todo aquello que quita nuestra mirada de la presencia del Señor. Y si hay algo que hoy día, al pueblo de Dios, porque no le estoy hablando al inconverso, si hay algo que al pueblo de Dios le está quitando la mirada, es el área financiera. Es el área financiera. Dice 2 Corintios 4:4. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Saben qué hace el sistema? Que nos vuelve sordos y ciegos a lo que Dios quiere hablar. Y entonces cuando estás sordo y ciego, empiezas a poner voces que digan, qué exagerados. Y entonces si no trabajo, ¿con qué como? Yo no te estoy diciendo que no trabajes. Yo te estoy diciendo que pongas en orden tus prioridades. Una de esas distracciones importantísimas en nuestra vida es el área económica. Cuando las prioridades no están bien definidas, iglesia, las distracciones cobran fuerza. Sé que hay muchas personas que deciden ir a trabajar el día de congregación porque es el día que más dinero hacen. No sé, porque les tocó, o sea, no sé cuál sea la excusa, la verdad, porque yo ni siquiera lo entiendo. Pero tú estás poniendo por delante de la presencia del Señor el trabajo. Ahora puede ser que alguien me diga, pero pastor, es que tenía que pagar el arriendo. Yo tengo que decirte que para muchos el trabajo del área financiera se vuelve un ídolo. Hay una herida de sanidad, una herida emocional que nosotros tenemos que sanar. Y es la herida que genera la pobreza. Es la herida que genera el no tener, el estar siempre alcanzado. Eso va haciendo en nuestro corazón como que porque a mí no, porque Dios bendice a otros. A mí eso me pasó. Hoy como que me pasaron muchas cosas. Pero a mí eso me pasó un tiempo que yo le decía a César, no quiero planear más, no quiero proyectarme más, porque siento que a mí nunca se me cumplen esas cosas a las que yo me he proyectado. Y tuvo que venir la sanidad de Dios en mi corazón para poder entender que Dios tenía planes de bien y no de mal para mí. Miren lo que dice el salmista, si lo encuentro. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Eso decía el salmista. Quiero estar todos los días. Iglesia, póngase la mano en el considero y pregúntese, ¿cuántas veces usted ha dejado de buscar a Dios por salir al trabajo? Ahora, no le estoy diciendo que no trabaje, pero ¿cuántas veces usted le ha dado prioridad a su trabajo? ¿Cuántas veces usted se ha perdido de ser iglesia, de ser cuerpo, porque usted dice es que estoy trabajando? Segundo, estar ocupado en lo incorrecto nos aleja de lo importante. Puede hacer que tú hoy estés ocupado en lo incorrecto.
Puede hacer que tú estés hoy ocupado en lo que no tienes que estar ocupado. De hecho, puede hacer hoy que tú estés en un lugar donde Dios no te ha mandado a estar. No te ha mandado a estar allá. ¿Qué haces ahí? ¿Se acuerda que a Elías el Señor le dijo, Elías, usted, ¿qué hace en esa cueva? ¿Qué le pasa? Yo creo que Dios quería hacerle como a mi tía. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace en esa cueva? Ese no es su lugar. Ese no es su momento. ¿Usted qué hace allá? No es lo mismo, iglesia, que estar ocupado a estar avanzando en el propósito. Tú tienes un propósito. Mírale la cara de propósito al de al lado. Ese propósito está que se duerme. Pero dile, para adelante porque tenemos de verdad que ser buenos administradores de la gracia. ¿Por qué crees tú que el día de congregación y la hora de congregación es cuando más dinero vende tu negocio? ¿Por qué? Porque es que el enemigo te quiere sacar del propósito. Es que me toca ir pastor a todos los domingos porque es que si no abro yo el negocio se cae. Mi amor, ídolos. Hemos levantado ídolos. Hay personas que tienen el trabajo y lo económico tan idolatrado que incluso descansar es pecado. Incluso darse un tiempo de descanso es pecado. Has reemplazado tu tiempo de iglesia por trabajo continuamente, tienes un ídolo. Tienes un ídolo. Tienes un ídolo. Y si me dices, es que si no trabajo el domingo, no tengo el lunes para la comida, tengo que decirte dos cosas. Tienes un ídolo y ese ídolo ha traído temor a tu vida. Porque a mí lo que me dice la palabra es algo contrario. A mí lo que me dice la palabra es que buscad primeramente el reino de los cielos y ¿qué? ¿Y qué? Y todo lo demás. Dale el primer lugar al Señor. Dale el primer lugar. Que tu tiempo de congregación no te lo quite nada ni nadie, iglesia. Que el tiempo de venir a adorar al Señor sea innegociable. Que tú negocies cualquier cosa menos el tiempo de venir a llenarte. Pero el sistema nos ha hecho ciegos, nos ha hecho sordos. El sistema te dice, si no trabajas te vas a morir de hambre, si no trabajas no vas a tener el último tenis, si no trabajas no vas a tener el último celular, si no trabajas. Y la Biblia está diametralmente opuesta. Te dice, claro, trabaje, pero ojo, porque yo soy el que doy. Yo soy el proveedor, yo soy el pastor. ¿Y se acuerdan ese versículo? Y si los pájaros no se preocupan, ¿por qué se preocupan ustedes? ¿Por qué? ¿Qué está interrumpiendo tu conexión, iglesia? ¿En qué necesitas hacer metanoia? Hoy yo creo que deberías tomar una decisión y decir, nada, Señor, va a quitarme el tiempo tuyo. Nada. Absolutamente nada. Metanoia. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice allí Pablo, hagan morir en ustedes todo lo terrenal. Y la avaricia, que también es codicia, hay que hacerlo morir en tu vida. Hay que hacerlo morir en tu corazón. ¿Saben qué otra expresión de idolatría es ser obstinado? Otra expresión de idolatría es ser obstinado. Y entonces cuando tú eres obstinado, tú dices, no, a mí no me interesa que eso diga la Biblia, porque yo tengo que trabajar y yo tengo que, no. Idolatría.